El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que está cerca su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que vayan a la sierra; los que estén en la ciudad, que se alejen; los que estén en el campo, que no entren en la ciudad, porque serán días de venganza en que se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días, porque habrá angustia tremenda en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que a los gentiles les llegue su hora. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se viene encima al mundo, porque los astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y majestad. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Cuando uno escucha, queridos hermanos, uno de estos evangelios, profecías, donde se habla de cataclismos, de destrucciones, de castigos, a veces viene la tentación del desánimo, pensando en todo lo que se viene encima al mundo. Pero vean que nuestro Señor lo que no quiere es que caigamos en desesperación, que caigamos en angustia, sin esperanza. Por eso el final, en concreto en este Evangelio que acabamos de escuchar, el final siempre es de esperanza. Por más que veamos destrucciones, muertes, persecuciones, cataclismos, el mar, el oleaje, el estruendo del oleaje, por más que veamos guerras tremendas, siempre hay este final. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y majestad. Cuando empieza a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Cuando está la esperanza del cielo, cuando tenemos fe firme en Dios nuestro Señor, no hay desgracia alguna, por tremenda que sea, que acabe con nuestra esperanza. Por encima de todo está la esperanza. Dios puede más que la enfermedad. Dios puede más que todo tipo de desgracias, de persecuciones, de leyes inicuas e injustas. Pero hoy hemos leído, hemos escuchado en el profeta Daniel, capítulo 6, versículos 12 al 28, hay un antes. Daniel es un hombre fiel a Dios. Por esa fidelidad Dios le va guardando, protegiendo, pero hay unos envidiosos que quieren su mal y han hecho
que el rey le han tendido una trampa y le han estado halagando, le han estado, como diríamos, anestesiando, adormeciendo para que no se dé cuenta de lo que va a hacer, porque va a firmar una ley que los enemigos de Daniel es contra Daniel, no es contra nadie, es contra Daniel. Una de las cosas que tenemos que entender es que los gobiernos, sus leyes, tienen que darlas para el bien común, no para el beneficio de un particular, y menos para una venganza contra alguien que no le cae bien. Le hacen firmar al rey una ley donde durante 3 días nadie puede ofrecer ninguna oración a ningún dios fuera del mismo rey. Que todo el que ore en esos 3 días sea al rey. Daniel, que no hace caso de esas leyes inicuas, injustas, malvadas, él sigue fiel a su Dios. Aquellos hombres que están espiando, unos hombres espiaron a Daniel y lo sorprendieron orando y suplicando a su Dios. ¿Ven? Era la envidia de Daniel, porque Daniel es recto, es noble, es una persona que tiene virtud y es apreciado por el rey. Se proponen a acabar con él. Por eso le hacen al rey firmar esta ley, que nadie ore, porque saben que él es fiel y que va a seguir orando a su Dios. Le espían y cuando lo sorprenden haciendo oración a Dios, van enseguida a acusarlo delante del rey, porque han hecho que el rey decrete pena de muerte al foso de los leones a aquel que ore a algún dios fuera del rey en esos 3 días. Uno se pregunta, ¿y qué beneficio trae? Ni para el reino, ni para el gobierno, ni para los individuos esta ley tan inicua. 3 días que nadie puede orar a ningún dios fuera del mismo rey. Beneficio ninguno. Simplemente le han halagado al rey en su vanidad, en su soberbia y orgullo, para que se sienta por 3 días el supremo de todo. Ningún dios, solamente yo por encima de todo. Y aquellos acusan, majestad, ¿no has firmado tú un decreto que prohíbe hacer oración durante 30 días, no 3, 30 días, a cualquier dios fuera o cualquier hombre fuera de ti, bajo pena de ser arrojado al foso de los leones? Y el rey cae en la trampa. Sí, porque él aprecia mucho a Daniel, porque Daniel es fiel, siempre le dice la verdad, le da los consejos rectos, es más inteligente y por eso que está asistido por el Espíritu Santo. En todos los consejos que da Daniel es superior su consejo a los consejos de estos otros consejeros del rey. Y cuando ya le ponen la trampa, sí, es verdad, eso está en vigor, la cosa es así. Pues Daniel, uno de los deportados de Judea, no te obedece a ti, majestad, ni al decreto que has firmado, sino que 3 veces al día hace oración a su Dios. El rey, que apreciaba a Daniel, queda totalmente desconcertado, sofocado, pensando la manera de librarlo. Pero aquellos malvados, por su envidia, le presionan, pero majestad, tienes que hacer que se cumpla la ley, si no, ¿qué va a pasar? Y empiezan a presionarlo. Le urgían, diciéndole, sabes que una ley obliga por decreto real y es irrevocable la ley. Así es que el rey está pillado, agarrado en su propia trampa. Y aquí, contra lo que él quiere, pero
por las leyes y por esos malvados consejeros, se ve obligado a detener a Daniel y decirle: ¿es verdad que tú oras? Sí, es verdad. Y Daniel, que no miente ni para salvar su vida, pues dice: sí, es verdad. Y aquí tienen ustedes la enseñanza que nos da el libro de Daniel. La fidelidad a Dios es lo que salva a Daniel. No es cuando nos vemos ser fiel a Dios mientras que las cosas van bien, sino, y cuando las cosas se ponen todas al revés, entonces ya me olvido de Dios y me olvido de todo y miento y hago cualquier cosa para salir adelante. No es eso lo que Dios quiere ni permite. Entonces el rey, fíjense, uno se queda maravillado y dice: pero bueno, ¿cómo es posible que haga esto, aun en contra de su propia conciencia? Que te salve ese Dios a quien tú veneras tan fielmente. Pues no es que en estos 30 días nadie puede invocar a otro Dios fuera del mismo. Pues mira, que ese Dios te salve, ya que yo no puedo. Así se siente impotente y pide que ese Dios al quien Daniel venera, que lo salve. Luego lo echan al foso, lo tapan con una piedra, lo sella con el sello real para que nadie rompa el decreto, y empieza a hacer penitencia. Primero, se pasa en ayunas, sin mujeres, sin placeres, sin dormir, y pidiendo que ese Dios libre a Daniel, al que él aprecia de todo corazón. Y ya de madrugada, porque no ha podido dormir en toda la noche, pensando en Daniel, sale corriendo y se dirige al foso. Daniel, ¿ha podido librarte? Y grita a través de la piedra: ¿ha podido librarte ese Dios a quien veneras tan fielmente? Y aquí tienen ustedes una gran lección. Miren, si ustedes leen la Sagrada Escritura van a descubrir una cosa. Cuando Dios elige al pueblo de Abraham, todavía no es pueblo, es una persona, dice que de ti haré una descendencia que nadie podrá contra tu descendencia. Si ustedes ven la historia del mundo, cuántas persecuciones ha tenido el pueblo de Israel, y es el único pueblo que no ha sido destruido. Ustedes verán que otros pueblos, otras razas existieron, tuvieron su momento y luego desapareció. Se mezclaron con otros pueblos y salió otro pueblo. Y así las mezclas de las razas van haciendo que ciertos pueblos desaparezcan totalmente. Otros desaparecen por epidemias, muertes, guerras o lo que sea. Pero este pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob tiene sus 12 hijos y de ahí saca Dios un pueblo que todavía perdura. Casi 4000 años. No ha sido destruido y sin embargo es el pueblo más odiado a lo largo de la historia. Esta es una de las pruebas que nos da hoy también la Escritura. Este odio que hoy nos refiere el libro de Daniel, respecto de Daniel, de aquellos consejeros del rey, está en Babilonia, y buscan la muerte de Daniel por encima de todo, pero no logran. Y esto es una de las pruebas del libro de Daniel, que son varias las persecuciones, pero no logran vencer esta providencia, esta protección de Dios para con su fiel Daniel, el profeta, y con su fiel pueblo. Después mandó el rey traer a los que habían calumniado a Daniel, abre el foso, saca a Daniel. Están los leones que los habían dejado. La historia, si lo leen un poco antes,
Aquellos leones llevaban ya una semana sin comer, estaban bien hambrientos, rugiendo, y aquellos leones hambrientos echan a Daniel, tapan el foso, pero, como dice Daniel, mi Dios envió a su ángel a cerrar las fauces de los leones y no me han hecho nada. Echan a Daniel dentro del foso, ¿y qué ocurre? Que los leones ni lo huelen ni lo ven. Así es que están rugiendo por allá adentro, pero no le hacen nada. Y él sigue orando a su Dios para que su Dios le salve. Y después, cuando ya pasa toda la noche y al día siguiente, dice, entonces, por la envidia de aquellos hombres, para que veamos lo mala que es la envidia, no nos dejemos llevar de la envidia. Sentir envidia es humano. Dejarse llevar es el pecado. Cuando sientas envidia, la tristeza por el bien del otro, porque aquellos se sentían amargados, angustiados, desesperados, porque Daniel era preferido del rey, y por eso querían el mal para Daniel. Y hicieron toda esta trama para conseguir atrapar a Daniel y al rey, y que el rey decretara su perdición. Y todo el mal que hicieron contra el rey se les volvió contra ellos. La envidia es así. Tal vez queramos hacerle mal a alguien, y no porque haya hecho mal, sino por nuestra envidia. Cuando empezamos a buscar el mal de alguien por nuestra envidia, tengamos cuidado. El mal se vuelve contra uno. Entonces el rey mandó que esos que habían denunciado, y fíjense, ellos habían hecho que el rey firmara la ley, ellos habían estado espiando a Daniel, ellos le habían acusado, pues aquellos que le habían acusado, los que hicieron todo el mal contra Daniel, fueran echados al foso con sus hijos y esposas, con toda su familia, que desaparezca totalmente la familia de esos envidiosos. No habían llegado al suelo, ya los leones los habían atrapado y despedazado. Y aquí tienen ustedes una de estas, para que vean cómo todo redunda en alabanza, en bien de los elegidos de Dios. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra: paz y bien, ordeno y mando que en mi imperio todos respeten y teman al Dios de Daniel. Es una alabanza para Dios por lo que hizo en esta protección de Daniel al hombre fiel. Él es el Dios vivo, y aquí tiene un reconocimiento de Dios grande. Él es el Dios vivo, que permanece siempre, su reino no será destruido. Tienen ustedes una gran alabanza a Dios en boca de un pagano, uno que adora ídolos, uno que cree en cualquier Dios, en cualquier cosa, y reconoce que este es el único Dios verdadero. Por ese reconocimiento de este rey Darío, que da leyes que le adoren a él, etc., Dios, sin embargo, le premia también a él. Él salva y libra, hace signos y prodigios en el cielo y en la tierra. Él salvó a Daniel de los leones y da un decreto maravilloso a favor de Dios, el Dios de Daniel. Seamos fieles a pesar de todo lo que veamos. No temamos la persecución de los malos. Tengamos confianza, como dice el Señor. Cuando veáis que todo se pone así, ese cataclismo, levantaos, alzad la cabeza. ¿Cuándo se alza la cabeza? ¿Cuando uno está triste? No. Fíjense que la tristeza, la amargura, lo que hace es agachar el rostro y mirar al suelo. La alegría es la que ensancha el pecho y por eso levanta uno la cabeza. Cuando uno está alegre, entonces mira hacia arriba, mira hacia adelante. Pues el Señor dice: alegraos, tened confianza en Dios, levantad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Las cosas grandes Dios las hace en los momentos terribles y peores.
Por eso, si como Daniel seguimos confiando en Dios, a pesar de nuestros enemigos, a pesar de las persecuciones, podemos tener firme confianza. Dios es grande, pero creamos y seamos fieles como Daniel, aun en medio de las persecuciones y de los momentos más adversos. Porque si en los momentos que las cosas se nos ponen mal, empezamos a mentir, empezamos a escondernos, entonces, ¿qué confianza tenemos? Pidámosle a la Santísima Virgen María una esperanza firme, una confianza contra toda adversidad. Y entonces, si somos fieles a los mandamientos de Dios, fieles a nuestra fe, fieles al amor de Dios, entonces es cuando podremos ir con la cabeza alta, mirando a Dios y diciendo: gracias, Dios mío, aun en medio de la adversidad, confiando en el poder y el amor de Dios nuestro Señor. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.